Un saludo cordial para todos ustedes y mis mejores deseos de que estén bien. Mi propósito es compartir un pasaje, la lectura de un pasaje de la Biblia y explicarlo y aplicarlo a nuestras vidas. En el día de hoy he seleccionado el pasaje conocido como la entrevista o el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 26. En la historia de la mujer samaritana y en el Evangelio según San Juan, el objetivo, el propósito principal es presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Mesías o enviado de Dios a este mundo. La enseñanza primordial se encuentra en el verso 26, donde Jesucristo se declara claramente, declara su divinidad y también su condición de Hijo de Dios y enviado por Dios. Este capítulo también hace hincapié en la actitud, en el amor y la compasión de Jesús hacia las personas. Con amor y compasión, Jesús se acercó a la mujer samaritana, que era una mujer rechazada por la sociedad. ¿Está usted consciente de la presencia y participación de Dios en su vida? Quizá la mujer samaritana no lo estaba tanto, pero en la mañana de hoy o en este día cuando usted lo está escuchando, quiero hacerle llegar este pensamiento. ¿Cuál es su convicción sobre Dios y la participación de Dios en su vida? Voy a empezar leyendo los versos del 1 al 3 del Evangelio según San Juan, capítulo 4, que lee de esta manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Juan el Bautista y Jesús eran vigilados por los fariseos y por los líderes religiosos de su tiempo. Y esto a causa del mensaje de arrepentimiento y respeto a Dios y la presencia de Dios en el pueblo que ellos predicaban. Es probable que en este momento el Padre Celestial entendiera que lo agradable, lo que convenía, era evitar los conflictos con los fariseos y con los líderes religiosos. Por eso, pues, Jesús tomó la decisión de viajar hacia el norte. Voy a leer el versículo 4. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Había varios caminos que conducían de Judea a Galilea. Uno localizado junto a la costa del mar Mediterráneo, otro localizado al este del río Jordán y otro en medio de esos dos, pasando por el territorio o el pueblo de los samaritanos, por el centro de Samaria. La ruta de Samaria
era la más corta y ahorraba tiempo y esfuerzo. Pero lo más importante para Jesús era hacer la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial en ese momento era que Él se encontrara con la mujer samaritana y le hablara a él, a ella, y por conducta de ella y el apóstol Juan a nosotros, sobre la salvación y la presencia de Dios. La principal tarea o la principal objetivo del Señor al venir al mundo fue obedecer al Padre Celestial. Ahora, ¿le preocupa a usted lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Está consciente usted de que Dios tiene participación en su vida? ¿Respeta usted a Dios en última instancia? ¿Y le preocupa cuál es su posición ante Dios? El pueblo samaritano se formó como consecuencia de uniones matrimoniales entre judíos y gentiles, las cuales formaron una raza mixta. Con el tiempo surgieron dificultades entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos abandonaron la adoración a Jehová en Jerusalén y establecieron su propio sistema de adoración a Dios en el monte Gerizim, en Samaria. Como consecuencia de estas diferencias, los judíos repudiaban a los samaritanos y los consideraban herejes. Voy a leer los versos 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El pueblo llamado Sicar actualmente se llama Ascar. El pozo de Jacob fue un pozo excavado en la tierra que era alimentado por una corriente subterránea. Esta fuente de agua continúa activa al día de hoy. La hora sexta, la hora que Jesús y la mujer samaritana estuvieron por allí, es el mediodía. La Biblia enseña que Jesús es 100% Dios y fue 100% hombre. Esto es necesario porque Él le rindió cuenta a Dios en representación de nosotros, los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. El rendir cuentas es una actividad que muchas veces rehuimos, no queremos dar cuenta. Pero es la actividad más importante, más básica del cristianismo. A eso fue a lo que Jesús vino al mundo, para poder representarnos a nosotros delante del Padre Celestial y asumir nuestra representación. Tenía que ser competente para hacer eso, tenía que estar capacitado. Y eso era solo posible si Él era 100% como nosotros y vivía en este mundo sin pecar, como dice en el libro de Hebreos, que Él vivió tal y como somos nosotros, sujetos a las mismas tentaciones, pero sin pecar. Solo así Jesús podía ser un sustituto digno delante de Dios
representarnos a nosotros y así recibir el castigo que nosotros merecemos por ser pecadores y por los pecados que hacemos. Leo el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Era usual que las mujeres vinieran en grupos en la mañana y en la tarde a sacar agua del pozo. Así evitaban el calor intenso del día y se podían ayudar las unas a las otras en el fuerte trabajo de sacar el agua de un pozo profundo. El hecho de que ella viniera sola y a mediodía podía indicar que buscaba la soledad para evitar el rechazo público o por vergüenza propia. Nosotros también en ocasiones nos aislamos para evitar ser rechazados o por vergüenza propia. Pensando en la situación de la mujer samaritana, en mi país, Puerto Rico, decimos que el que tiene hechas tiene sospechas. Los que tenemos hechas sabemos que este dicho es cierto y por eso no nos ofende que se desconfíe de nosotros y lo toleramos. Pero aún así, el que lo aceptemos no significa que no nos duela emocionalmente y tratemos de evitarlo. El hecho de que un hombre judío hablara con una mujer en público, especialmente siendo samaritana, y le pidiera algo, era una violación de la costumbre social y de la enemistad que había entre judíos y samaritanos. Cristo no permitió que las costumbres sociales impidieran que él cumpliera la encomienda que había recibido del Padre Celestial. Cuando nosotros estamos conscientes de la participación de Dios en nuestras vidas, es prioritario en nuestra vida cumplir lo que la palabra del Señor nos pide. Leo el versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús y sus discípulos estaban dispuestos a comprar comida de los samaritanos y no siguieron algunas de las leyes impuestas por los judíos más estrictos que prohibían tomar alimentos de manos de samaritanos. El verso 8 también demuestra la firmeza de Jesús en el hecho de que las personas valemos más que las costumbres. Leo el verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella se extraña, y con razón, de que Jesús se dirigiera a ella, y ella se lo hace saber. Leo el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El término agua viva se había utilizado en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 2 y verso 13, Dios condena a los judíos por haberle rechazado a él, fuente de agua viva, y haber excavado para ellos cisternas que no retenían agua, que tenían filtraciones. Esta metáfora habla del conocimiento de Dios, de entender quién es Dios
y cuál es su relación con nosotros, y de la gracia y la bondad de Dios que provee limpieza, vida espiritual y el poder transformador del Espíritu Santo. Jesús aprovecha la sed física en medio de una región árida para explicarle su necesidad de transformación espiritual a la mujer samaritana. En este verso, Jesús se identifica como la fuente de agua viva. Esto es así porque el conocer a Jesús nos permite identificar y reconocer nuestro pecado. Al así hacerlo, nos arrepentimos y procuramos la limpieza que Jesús nos ofrece al aceptar que su sacrificio en la cruz fue hecho en sustitución de los que le aceptamos como nuestro Salvador y Señor. Cristo es el agua viva que nos limpia y nos hace aceptables a Dios. Jesús usó la sed física para mostrarnos nuestra necesidad de perdón y de transformación espiritual. ¿Conocen ustedes el regalo que Dios les ofrece en la persona de Jesús? ¿Están conscientes de su necesidad de establecer amistad con Dios por medio de Jesucristo? ¿Reconocen su condición de pecadores y la necesidad de recibir el agua viva que es Jesús y que Él nos ofrece? Leo los versos 11 y 12. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer, al no reconocer la naturaleza espiritual de lo que Jesús llamaba agua viva, se concentra en la dificultad práctica de sacar agua de un pozo profundo. Se da cuenta de que el agua viva tenía que venir de una fuente que no fuera el pozo de Jacob. Ella reconoce que Jesús tendría que ser superior a Jacob, porque si Jacob tuvo que cavar el pozo y sacar agua desde una profundidad considerable, ¿de dónde y cómo Jesús sacaría agua? ¿Reconoce usted que Jesús es la fuente de agua viva que usted necesita y que Él la provee y está deseoso de que usted la reciba? Leo los versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En estos versos, Jesús le explica la naturaleza de los resultados de la salvación, las consecuencias de la salvación, que Él identifica como el agua viva. En primer lugar, le dice que el agua viva no se refiere a agua material, porque solo quita la sed por un rato. Y esto solo quita la sed física, claro, por un rato. Sino que el agua viva que Él le presenta
atiende la sed espiritual que tiene toda persona, ya que Dios nos hizo con el propósito de que tuviéramos amistad con Él. La presencia de Dios en nuestra vida es el agua viva que Jesús da a los que al aceptar su sacrificio y su autoridad establecen una amistad eterna con Dios. La presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo es quien satisface toda necesidad y toda sed espiritual. Por eso Jesús se identifica poéticamente cuando dice que Él será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Leo el verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer no entendía que Jesús le hablaba acerca de su necesidad espiritual. Más bien pensaba que dicha agua la exoneraría de ir al pozo de Jacob con tanta frecuencia. Leo el verso 16. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. En vista de que la mujer no comprendió la naturaleza del agua viva que Jesús le ofrecía, Él dio un giro repentino a la conversación para enfocarse y darle a entender su verdadera necesidad espiritual de experimentar la conversión y ser limpia de su pecado. El conocimiento íntimo de su vida personal no solo le reveló a la mujer samaritana la capacidad sobrenatural de Jesús, sino que también le permitió percatarse de su condición espiritual. Leo los versos 17, 18 y 19. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Desde el punto de vista bíblico, el matrimonio solo se da en un pacto reconocido oficialmente y públicamente. El conocimiento de Jesús sobre la vida personal de la mujer le demuestra la inspiración divina que había en Jesús y le permitió a Jesús concentrarse en la condición espiritual de la mujer. Ella reconoce la superioridad espiritual de Jesús cuando le reconoce como profeta. Un profeta es uno que comunica mensajes de parte de Dios. Somos responsables ante Jesús. Él nos conoce y Él nos ve continuamente. Él conoce todo lo que hay en nosotros, no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos. Y nosotros vamos a rendir cuentas delante de Él. Todos rendiremos cuentas delante de Él. El rendir cuentas, como les expliqué hace un rato, envuelve el estar capacitado para exigir que se le rinde cuenta y el estar en posición de dar cuenta. Jesucristo está más capacitado por ser Dios y por haber dado su vida en sacrificio por nosotros. Y nosotros solamente vamos a estar capacitados si le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Leo el verso 20.
nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Tanto judíos como samaritanos admitían que Dios les había ordenado a sus antepasados señalar un lugar especial para adorar a Dios. A los judíos les indicó el templo de Jerusalén y los samaritanos, por motivos históricos, escogieron el monte Gerizim en Samaria como el lugar para su templo. Leo el verso 21. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Era inútil discutir acerca del lugar de la adoración, pues ambos lugares pronto serían innecesarios en la vida de quienes adoren a Dios de manera auténtica. Luego de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo, en el día de Pentecostés que se describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo vino a residir en toda persona que acepta y recibe a Jesús como su Salvador y Señor. El Espíritu Santo capacita al creyente a adorar a Dios en cualquier lugar y en forma agradable a Dios. El Espíritu Santo vive en cada uno de los creyentes que aceptan a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso nos permite adorarle donde quiera que estemos y continuamente. No se pierda esa oportunidad de que el Espíritu Santo resida en usted y usted pueda adorar a Dios y ser agradecido con Él continuamente. Leo el verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esto se refiere a la muerte, resurrección y ascensión de Jesús tras haber completado su sacrificio a favor nuestro. Jesús quería decir que tras su venida como Mesías y Salvador, los adoradores serán identificados no por un lugar, no por un santuario, sino por la adoración al Padre a través del Hijo. Los verdaderos adoradores son todos aquellos que adoran a Dios desde cualquier lugar a través de Jesucristo su Hijo y de todo corazón, en una forma honesta y con el objetivo único de glorificar a Dios. Leo el verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El hombre sería incapaz de comprender a Dios a menos que Él mismo se revele, como lo hizo a través de la Biblia y en la encarnación de Jesucristo. Lo que Jesús dice aquí es que una persona debe adorar no solo en obediencia a las normas y lugares religiosos, sino en su interior, en su ser más profundo, con una actitud correcta. Verdad, cuando dice verdad, señala la adoración a Dios de acuerdo a su Santa Escritura, la Biblia, y centrada en la obra salvadora de Jesús.
Leo el verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Los samaritanos también esperaban la venida del Mesías. Y leo el verso 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús declaró con franqueza que Él era el Mesías, aunque no acostumbraba a hacerlo ante su propio pueblo judío, porque los judíos tenían una concepción, una idea del Mesías, que era como un paladín político y militar. Esta declaración que hace Jesús en este verso es el punto central de la historia relatada en la mujer samaritana, porque en ella Jesús se identifica claramente como Hijo de Dios, que vino al mundo a lograr la salvación de los que creemos en Él. ¿Reconoce usted a Jesús como su Salvador y Señor? Si no lo reconoce, es que no lo ha aceptado. Tome la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y cómo se hace eso? Pues la Biblia dice cómo se hace eso. En el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, los versos del 8 al 10, nos dice cómo se hace para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y leo estos versículos. Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en primer lugar hay que oír la palabra de Dios, que es lo que ustedes han estado haciendo en estos momentos. Al oír la palabra de Dios, Dios produce fe en usted. La fe es un regalo de Dios. La fe que Dios le regala le permite creer que Jesús es el Dios Hijo que vino al mundo a rendir cuentas en sustitución de nosotros y recibir el castigo que nosotros nos merecemos por pecar y por ser pecadores. Cuando creemos en Jesús, nos damos cuenta de lo indignos que somos ante Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. En segundo lugar, debemos aceptar y creer en nuestra mente, tener la completa convicción de que Jesús es el Señor y que su sacrificio y resurrección fueron hechos en beneficio nuestro, a favor nuestro. Pedirle a Jesús que su sacrificio y su resurrección sean aplicadas a usted y así recibirle como su Salvador y su Señor. En tercer lugar, es dar testimonio público de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El bautismo es una ceremonia que constituye un testimonio público de nuestra fe. Visite a una iglesia evangélica cristiana y comuníqueles su decisión de aceptar a Jesucristo
como su Señor y Salvador y solicite ser bautizado. Ha sido un placer traer este pasaje a la consideración de ustedes. Les recomiendo que se suscriban a este canal y que cuando tengan la oportunidad y vean uno de estos videos, pues le den compartir. Si su computadora está en inglés, pues share. Y así hacen que otras personas allegados a ustedes tengan también la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Me despido de ustedes, que el Señor les guarde hasta una próxima ocasión. Adiós.